La entrevista conductual estructurada es una técnica fundamental de psicología de recursos humanos para empresa utilizada en selección de personal y captación de talento. En muchas ocasiones descuidamos la necesidad de realizar una entrevista muy selecta y prepararla con mucha antelación. En muchas empresas, al llegar la hora de la entrevista con los nuevos candidatos, los directivos no han preparado con antelación la sesión y en el último momento se reparten entre ellos quién la realizará. Y esto es un grave error, puesto que la selección de nuestros candidatos, la captación de talento, es el momento en el que se determinarán los futuros rendimientos de nuestra empresa. La entrevista conductual estructurada es una entrevista estable y construida con calma en base a los criterios que queremos introducir en nuestra empresa. La entrevista conductual estructurada, por lo tanto, se mide en base a una serie de preguntas concretas que habremos desarrollado previamente en base a las habilidades que requerimos en nuestra empresa. Por ejemplo, si necesitamos una persona responsable, una persona creativa, una persona con conocimientos de mecánica, etc. Nuestra entrevista, por lo tanto, deberá analizar cuáles son nuestras necesidades dentro de la empresa y transportarla a preguntas concretas. Estas preguntas deben de seguir tres patrones concretos, que son, en primer lugar, esquivar las preguntas dicotómicas de sí o no, plantear preguntas lo más abiertas posibles, preguntas de cómo, de cuándo, de por qué. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que llevaste a cabo un proyecto? Ahí podríamos estar midiendo personas con iniciativa, un proyecto propio, por ejemplo. O cuéntame cuáles son tus inquietudes respecto a las nuevas tecnologías. Y ahí estaríamos midiendo si es una persona curiosa en el campo de nuestra empresa, si fuese, por ejemplo, una empresa de innovación tecnológica. Esa es la primera de las premisas que debemos de cumplir, esquivar las preguntas de sí o no. ¿Por qué? Porque si hacemos una pregunta del estilo de ¿te consideras una pregunta responsable? Sí, por supuesto. ¿Quién iba a responder lo contrario? Sin embargo, las preguntas abiertas, las preguntas de cómo, qué, cuándo, por qué, es mucho más difícil que nos mientan, puesto que van a tener que recuperar en su cerebro una información concreta y en ese momento será extraño que la improvisen. La segunda de las premisas que debemos de cumplir siempre es la de buscar acontecimientos pasados que justifiquen las habilidades que buscamos. No nos llega con que una persona nos diga, por ejemplo, que es creativa, sino que debemos de indagar a través de las preguntas cuáles han sido las últimas conductas relacionadas con la creatividad, en este caso la innovación, que pueden justificar que realmente se trate de ello. Cuanto más cercanas sean estas conductas y más prolongadas en el tiempo, serán más fiables de predictoras. En recursos humanos decimos que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada, y esto debe de quedar claro en la entrevista. Y por último, y más importante, nuestra entrevista debe de introducir preguntas capciosas. ¿Qué es una pregunta capciosa? Una pregunta capciosa es aquella que en su propio planteamiento lleva una afirmación implícita y que nos da realmente igual si nos responden una cosa o la otra, porque el mero hecho de responder esa pregunta está implicando que esa persona realiza esa conducta o esa acción. El típico ejemplo de manual sería: María, ayer de noche te vi en el pub de la calle Rosalía muy coqueta con Juan. Si María nos responde que ella no estuvo tonteando con Juan, realmente al responder está afirmando que estuvo en ese pub. Obviamente esta no es una pregunta que podamos hacer en una entrevista de trabajo, pero sí que podemos hacer otra clase de preguntas que nos den información relevante. Por ejemplo, todos los meses dentro de nuestra empresa solemos hacer una cena para conocernos mejor y para crear un poco de espíritu de equipo, en la que después salimos y tomamos unas copas, como todo el mundo. Me gustaría saber qué copas, qué tipo de combinados acostumbras a tomar, para tenerlo en cuenta de cara a las reservas. En esta pregunta nos da igual si el candidato se toma un gin tonic o si se toma una cerveza, porque lo que nos interesa saber es si es una persona que sale y se relaciona en sociedad, o una persona que habitualmente se toma unas copas sin ningún problema, puesto que es probable que queramos un perfil social y necesitemos esa clase de persona. Por lo tanto, la entrevista conductual estructurada debemos de recordar y tener muy presente siempre que es una entrevista concreta con preguntas que habremos elaborado de antemano y con la anticipación necesaria, no en el último momento,
para evaluar habilidades y evaluar competencias concretas. Para ello deberemos de seguir 3 puntos fundamentales. El primero, hacer preguntas abiertas. El segundo, buscar predictores de la conducta pasada, ya que recordemos que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. Y por último, utilizar preguntas capciosas.